Increíble revelación. La historia transformadora de una abuela que cambiará tu perspectiva. El viento soplaba suavemente en el pequeño pueblo de México, trayendo consigo el aroma a maíz y a calidez familiar. Sin embargo, en el corazón de Doña Rosa, una abuela de 75 años, había un tormento que nadie podía ver. Durante décadas, su vida había estado marcada por sacrificios, brindó amor y sabiduría a sus hijos y nietos, pero su propio sueño de ser profesora y compartir su pasión por la educación había quedado sepultado. Cada día que pasó cuidando de los demás era un día más donde sus aspiraciones se desvanecían en las sombras de la rutina, llenando su corazón de un anhelo que se negaba a extinguirse. Un día, Valentina, su nieta, encontró un diario escondido entre las mantas de Doña Rosa. La joven estudiante de medicina comenzó a leer las páginas amarillentas, y se encontró con una abuela vibrante y llena de sueños. Cada palabra revelaba un profundo deseo de ser maestra, de enseñarle al mundo todo lo que había aprendido. Esa conexión con el pasado la conmovió. Pero a la vez, la llenó de tristeza. ¿Cómo podría alguien tan brillante haber vivido el resto de su vida en la sombra? En ese instante, Valentina se dio cuenta de que su abuela era mucho más que una cuidadora. Era una mujer de ideas, atrapada por el deber y las expectativas sociales. Frente a esta revelación, la mente de Valentina se aceleró. La idea de que Doña Rosa podía retomar esos sueños la llenó de emoción, como una chispa que encendía un fuego dentro de ella. Pero la pregunta que la atormentaba ahora era, ¿estaría su abuela dispuesta a arriesgarse? ¿Y si la gente habla? ¿Y si se ríen de mí? Temía Doña Rosa. Valentina sentía que el miedo invadía cada rincón del alma de su abuela, un miedo que había empezado a convertirse en parte de su identidad. No puedo, repetía Doña Rosa, mientras veía las inseguridades reflejadas en el rostro de su nieta. El eco de su voz se mezclaba con la angustia que sentía por atreverse a desafiar un mundo que había marginado su esencia. Valentina no podía dejar de pensar en las palabras de su abuela, nunca es tarde para aprender. Pero, ¿cómo convencerla de que enfrentara las miradas escépticas de su comunidad? La respiración se tornaba irregular, y la presión en su pecho crecía mientras trataba de imaginar cómo sería ver a su abuela detrás de un escritorio, enseñando a otros. Era un desafío abrumador, pero también un sueño a su alcance. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las dudas la asediaban, Valentina presionó del lado de la esperanza. La imagen de su abuela vestida de profesora no la dejaba ir, se aferraba a ella con fuerza, impulsada por el deseo de ver a Doña Rosa cumplir su anhelo. Pero cada día que pasaba en la universidad se sentía como una batalla interna. La abuela se enfrentaba a los murmullos, a las críticas sutiles, y las sombras de su propio miedo a fracasar. Doña Rosa experimentaba una mezcla de determinación y angustia. ¿Iba a ser capaz de enseñar? ¿Podría demostrarle al mundo que sus sueños aún eran válidos? La presión se tornaba insoportable. En la víspera de su primer clase oficial, el miedo se convirtió en un monstruo que la mantenía despierta. Una llamada anónima a Valentina, un susurro aterrador, sembró la semilla de la duda. ¿Quién querría quitarle a Doña Rosa la oportunidad de brillar? Y con esto, la sombra de la incertidumbre sobrevolaba su hogar, amenazando con derrumbar el pequeño castillo de sueños que ambas habían comenzado a construir. El dilema ya no era solo el de Doña Rosa, era una lucha de amor, esperanza y miedo que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Doña Rosa respiró hondo, tratando de calmar el torbellino que giraba dentro de su mente. La noche le había robado el sueño, y, a medida que la luna reflejaba su luz sobre el suelo, la abuela se dio cuenta de que las sombras que la rodeaban no eran solo las de su hogar, sino las de sus temores y las de las decisiones que nunca había tomado. Sentada en la silla de madera desgastada donde tantas veces había contado historias a sus nietos, reflexionó sobre los sacrificios que había hecho y los sueños que había dejado atrás. Cada palabra escrita en el diario de Valentina resonaba en su corazón. La posibilidad de ser maestra, de compartir sus conocimientos, emergía como un faro en la bruma de sus dudas. Sin embargo, la voz interna que sembraba la inseguridad continuaba gritando, no estás hecha para esto.
Era una batalla mental, y los recuerdos de días pasados, donde la gente la menospreciaba por sus ambiciones, volvían como fantasmas que susurraban palabras cortantes. En su interior, doña Rosa comprendía que estaba a punto de embarcarse en un viaje desconocido. Era absurdo pensar que, después de 75 años, podría cambiar su historia de vida. Sin embargo, cada vez que miraba a Valentina, veía un reflejo de su joven yo, lleno de promesas y ansias de aprender. Esa conexión fue suficiente para que el fuego de su deseo comenzara a revivir. Debo intentarlo, se decía. Pero la pregunta era, ¿cómo? Las horas transcurrieron entre pensamientos contradictorios hasta que, finalmente, tomó la decisión de no dejar que el miedo dictara su vida. Por primera vez en años, doña Rosa se sintió empoderada. Este nuevo enfoque no solo era un reto profesional, era una oportunidad para sanar partes de su ser que habían estado adormecidas. Así, al amanecer, sintió que el aire fresco prometía un nuevo comienzo. Mientras tanto, Valentina no dejaba de prepararse para su día. Aquella mañana, se sentía optimista. Se proponía ayudar a su abuela a dar los primeros pasos en su nueva travesía. Sin embargo, cuando entró al pequeño comedor y vio el rostro preocupado de doña Rosa, su entusiasmo se atenuó. «Abuela, ¿estás lista para tu primera clase?», preguntó con esa mezcla de alegría y preocupación. Doña Rosa dudó, solo un segundo. «Creo que sí, Valentina, aunque hay muchas cosas que me asustan», respondió, su voz temblando ligeramente. La joven la miró con determinación. «Recuerda, no se trata de lo que los demás piensen. Es tu sueño. Tú eres la maestra aquí y la que más puede enseñarle a los demás. Confía en ti misma». Las palabras de su nieta resonaban como un mantra en su mente mientras se preparaban juntas. El camino hacia la escuela, aunque corto, parecía infinito. Doña Rosa caminaba con un ligero temblor en la voz, mientras preguntaba, «¿Y si no les gusto?». Valentina, con una sonrisa, le respondió, «No se trata de gustarles, se trata de ser tú misma». La autenticidad siempre conquista. Cada paso que daba doña Rosa se sentía como una afirmación de su nueva identidad. Pero, al llegar al aula, una sensación de pánico la atravesó. Las dudas tomaron la forma de miradas curiosas y murmuros intrigantes. Al abrir la puerta, se encontró con un grupo de estudiantes de diversas edades, pícaros y escépticos, esperándola. La realidad golpeó de golpe, no solo era un nuevo papel, sino una nueva vida llenando de expectativas ajenas. Mientras se colocaba frente a ellos, la abuela se sintió pequeña y vulnerable. En ese instante, debían surgir esas palabras que habían estado atrapadas en su interior por tanto tiempo. Pero el silencio se hacía pesado, como si cada estudiante estuviera esperando algún indicio de confianza que él mismo aún no poseía. Era el momento decisivo. ¿Sería capaz de liberarse de las cadenas del pasado o sucumbiría ante el mero hecho de estar allí? Afuera, el viento soplaba fuerte. Doña Rosa sintió como su corazón latía desbocado, y entre la multitud de pensamientos, comprendió que esa era la clave. Nunca había enfrentado a un grupo de alumnos con su pasión, y el desafío apenas comenzaba. Todo dependía de lo que decidiera hacer en ese preciso instante. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse a su propia historia y reivindicar su lugar en el mundo? El aire estaba cargado de expectativa mientras sus labios apenas articulaban palabras. En el fondo, comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si el viaje no era solo hacia sus sueños, sino hacia la aceptación de su propio ser? Esa era la incógnita que definiría no solo su futuro, sino el de todos los que estaban frente a ella. El momento de la verdad había llegado. La sala se sumió en un silencio casi palpable. Doña Rosa, con la mirada concentrada en sus alumnos, se sintió atrapada entre la incredulidad y un deseo ardiente de mostrarles todo lo que significaba ser maestra. En su mente, los recuerdos del pasado comenzaban a desvanecerse lentamente, eclipsados por la necesidad de dar forma a su nuevo destino. Fue ahí, en esa fracción de segundo, cuando una chispa de determinación comenzó a aflorar. «Hola», dijo al fin, su voz temblando ligeramente. «Soy Rosa, su nueva profesora». Las palabras sonaron más firmes de lo que había esperado. Y en ese momento, se dio cuenta de que el simple hecho de hablar era un primer paso. Cada palabra, aunque cargada de dudas, era también una afirmación de lo que quería ser, una educadora que dejaría una huella en sus estudiantes. Las miradas de curiosidad comenzaron a transformarse en atención. Había algo intrigante en su figura, tal vez la fuerza que emanaba de su vulnerabilidad. Con el primer vistazo de interés de un estudiante, una oleada de confianza comenzó a inundar su ser.
Hoy vamos a aprender algo sobre el mundo y la vida, continuó, el nerviosismo transformándose en entusiasmo. Mientras compartía historias de su juventud y las lecciones que había aprendido, doña Rosa empezó a notar que sus opciones de vida no solo se limitaban al rol que había asumido. Contar aquellas historias se convirtió en una forma de conectar con aquellos jóvenes, de reavivar su propia voz que había sido apagada durante tanto tiempo. Cada sonrisa y risita que surgía de la audiencia la empujaba a explorar más. Sin embargo, en la esquina del aula, un niño con cara de pocos amigos se cruzaba de brazos, observándola con una mirada escéptica. Esa mirada la sacudió de su relato, como un pequeño recordatorio de que aún había desafíos por delante. Aquel niño se convertiría en su primer antagonista, la voz que personificaba todas las dudas que había llevado consigo. En su interior, una lucha se desataba a medida que comprendía que debía cerciorarse de que su pasión y determinación superaran las preguntas constantes de ese niño. ¿Por qué debería escuchar a alguien tan viejo?, preguntó el pequeño sin perder la compostura. Las palabras lo atravesaron como dagas, pero en lugar de retroceder, doña Rosa se sintió impulsada a responder. Porque tengo historias que pueden enseñarte, y porque nunca es tarde para aprender algo nuevo, incluso sobre la vida. La mirada del niño se suavizó por un instante, como si comenzara a considerar que, tal vez, había algo de verdad en sus palabras. Fue un pequeño triunfo, pero suficiente para avivar el fuego en el pecho de doña Rosa. Cada pequeño avance era una prueba de que no solo enseñaba, sino que también estaba aprendiendo y transformándose en un ser más completo. A medida que el día avanzaba, las primeras clases fueron una mezcla de nervios y excitación. Ella continuaba enfrentando sus inseguridades, usando cada palabra como herramienta para desafiar sus propias limitaciones. Mientras la campana sonaba, marcando el final de la jornada, sintió que había dado un paso hacia su propia superación personal. La abuela no solo había ingresado a la escuela, había comenzado un viaje que las unía a ella misma, a sus sueños olvidados. Al salir del aula, sintió una brisa renovadora que acariciaba su piel arrugada. Había enfrentado sus miedos y, aunque el camino por delante parecía aún incierto, un nuevo sentido de propósito comenzaba a tomar forma. Sin embargo, las voces del pasado aún susurraban en su mente, listas para desafiar todo lo que había logrado hasta el momento. Doña Rosa sabía que cada nuevo día traería su propio conjunto de retos. El niño escéptico no sería el único obstáculo. Tendría que lidiar con su propia voz interna, repleta de críticas, que la incitaba a rendirse. Con determinación renovada, se prometió que cortaría esos hilos del miedo que la ataban, invitando a su espíritu luchador a liberarse. Mientras miraba hacia el horizonte, sintió una inquietante mezcla de miedo y emoción por lo que vendría. Pero una pregunta quedó latente en su mente: ¿qué sería necesario para ganar la plena aceptación de su nuevo rol y, a su vez, la aceptación de sí misma? Así, con un profundo suspiro, doña Rosa se dirigió a casa, sintiéndose más viva que nunca. Sin embargo, sabía que este recién encontrado propósito no solo dependería de su valentía, sino también de la forma en que lidiaría con las voces contradictorias que aún resonaban en su interior. Y en su travesía, reconoció que el viaje apenas comenzaba. El día siguiente comenzó con una intensidad palpable. Doña Rosa se despertó con el sonido melodioso de las aves, pero su mente estaba aturdida por las inquietudes. Había despertado con el deseo de cambiar la narrativa de su vida, pero igualmente consciente de que el camino hacia esa transformación sería todo menos sencillo. Se miró al espejo y sonrió, ensayando el papel de la maestra que aspiraba a ser. A pesar de la reticencia de su propio reflejo. Al llegar a la escuela, el aula la recibió con la calidez del sol que se filtraba a través de las ventanas. Pero la presencia del niño escéptico, que había comenzado a ocupar su mente como un eco persistente, también estaba allí. Cuando sus miradas se cruzaron, doña Rosa sintió una oleada de dudas. ¿Podría de verdad conectar con él, o sería solamente otra repetición de su fracaso como madre y abuela? Decidida a no permitir que el miedo dictara su día, decidió implementar una estrategia distinta. En lugar de centrarse exclusivamente en las lecciones teóricas, planeó una actividad que involucrara a los estudiantes. Hoy vamos a aprender sobre las decisiones, anunció con firmeza. La actividad era un juego de roles. Cada niño tendría la oportunidad de elegir un camino y ver las consecuencias de sus decisiones reflejadas en escenas que recrearían diálogos sencillos. La elección de esta dinámica había surgido de la necesidad de conectar sus propias experiencias con las de ellos. Al observar la manera en que sus estudiantes se sumergían en la actividad, experimentó un renovado sentido de conexión. Pero no todo fue fácil.
El niño escéptico, a quien ella había comenzado a llamar Lucas en su mente, se mantuvo distante, rehusando participar activamente en el juego. A medida que el tiempo avanzaba, un grupo de estudiantes comenzó a armar un escenario. Doña Rosa vio una oportunidad y, con una mezcla de estrategia y empatía, se acercó a Lucas. ¿Te gustaría ayudarme a dirigir la escena?, preguntó, intentando tocar una fibra sensible. Para su sorpresa, él la miró fijamente y, tras un par de segundos que parecieron eternos, asintió lentamente. La interacción fue un desafío, porque Lucas se mostraba reticente a compartir ideas. Su pensamiento crítico, que tanto la intimidaba, también despertó en Rosa un reconocimiento de su propia valentía. Comenzaron a improvisar el diálogo, y a medida que los otros estudiantes respondían al guión creado entre ambos, una chispa de entusiasmo iluminó su rostro. Aquel niño, que era inicialmente un antagonista para ella, comenzó a desdibujar las fronteras entre sus respectivos mundos. Al finalizar la actividad, la reacción de los niños fue positiva. Las risas y los aplausos resonaron en el aula, impregnando a Doña Rosa de una satisfacción indescriptible. Miró a Lucas y vio que su postura había cambiado. En sus ojos había empezado a gestarse una pequeña admiración. Pero la pregunta seguía latente en su mente: ¿podría mantener esa conexión? Reflexionando sobre la jornada, se dio cuenta de que había superado un obstáculo que parecía insuperable, y aún así, otra parte de ella le decía que esto era solo el comienzo. Las voces que la habían atormentado empezaron a desvanecerse un poco, pero sabían cómo regresar, y esa batalla estaba lejos de ser ganada. Al salir de la escuela, el aire fresco le dio la esperanza que buscaba, pero el eco de sus miedos la seguía. ¿Sería capaz de recordar que su poder no es solo ser maestra, sino también una aprendiza de la vida? Con esas preguntas sin respuesta y una sensación renovada pero inestable, miró al horizonte, donde las nubes insinuaban más cambios por venir. De repente, sintió una idea brotar en su mente, un plan que podría llevarla a un nuevo nivel de conexión no solo con Lucas, sino con todos sus estudiantes. ¿Era el momento de arriesgarse aún más y compartir sus propias leopardos? La intriga de su siguiente paso alimentaba su espíritu, mientras se dirigía a casa con el corazón latiendo con fuerza. Estaba a punto de enfrentar la verdad oculta, que había mantenido bajo llave, y sabía que esta revelación podría transformar no solo su profesión, sino también su vida. El sol de la mañana siguiente brillaba con una intensidad que parecía señalar el inicio de una nueva era para Doña Rosa. Al cruzar el umbral de la escuela, sentía en su interior un fervor renovado. La idea de compartir su propia historia con los estudiantes danzaba en su mente. Sabía que sus experiencias, aunque a menudo dolorosas, podían convertirse en poderosas lecciones. El aula la recibió con el bullicio familiar de risas y charlas infantiles. Pero en el fondo, la figura de Lucas seguía presente, como una sombra que la instaba a tomar decisiones valientes. Mientras organizaba el material, sus pensamientos se llenaron de preguntas: ¿cómo compartir su narrativa sin caer en el sentimentalismo? ¿Cómo hacer que sus alumnos comprendieran que sus cicatrices la habían convertido en la persona que era hoy? Decidió comenzar con un ejercicio de confianza. Hoy hablaremos sobre lo que significa ser valiente, anunció, invitando a los estudiantes a compartir situaciones en las que se sintieron inseguros pero tomaron la decisión de seguir adelante. La sala se llenó de anécdotas, avivando un sentido de camaradería entre los pequeños. Pero su mirada se centró en Lucas, quien escuchaba con atención, aunque mantenía una expresión seria. Doña Rosa tomó aire, preparándose para el momento decisivo. Me gustaría compartir algo personal con ustedes, dijo, notando cómo su corazón latía con fuerza. La sala se hizo silenciosa. Hubo un tiempo en mi vida en el que sentí que no era lo suficientemente buena, que no podía enfrentar mis propios miedos. Sus palabras fluyeron, aparentemente sin esfuerzo, y habló de sus luchas como madre y abuela, enfatizando que cada error había sido una lección invaluable. La vulnerabilidad en su voz resonó en los corazones de los estudiantes. La mirada de Lucas comenzó a cambiar. Lo que antes era escepticismo se transformó en curiosidad. Las dudas enfrentadas con valentía por Doña Rosa sirvieron de espejo para sus propios miedos. A veces, hay que arriesgarse a ser pobres en certezas para volverse ricos en experiencias, dijo ella, sintiendo cómo sus palabras no solo impactaban a sus alumnos, sino también a ella misma. Sin embargo, a pesar del ambiente lleno de empatía, una sensación de inquietud anidaba en su interior. Compartir su historia significaba abrir una puerta a la crítica, al juicio del pasado. ¿Estaría dispuesta a afrontar los ecos de esos recuerdos? A medida que avanzaba la actividad, los estudiantes comenzaron a formular preguntas, innatas y directas.
Lucas, que antes se había mantenido al margen, alzó la mano. ¿Y qué hiciste después? ¿Te sentías menos asustada? La sinceridad de su pregunta le hizo sonreír. Fue un pequeño gesto que validó su esfuerzo. Aprendí que a veces el miedo puede ser el primer paso hacia algo hermoso, respondió, y sintió que cada palabra liberaba un peso de sus hombros. La clase terminó en un ambiente de resiliencia y conexión. Pero mientras recogía los materiales, doña Rosa sintió que había desatado algo poderoso en su interior. La revelación de su historia había sido liberadora, sí, pero también la había dejado expuesta. Esa conexión con sus alumnos era vital, pero ahora se sentía vulnerable. En el camino a casa, su mente no podía dejar de darle vueltas a lo que había compartido. ¿Realmente había tocado las almas de sus estudiantes? En su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a florecer, aunque la sombra de sus inseguridades todavía acechaba. Al llegar a su hogar, se sentó en su sillón, sintiendo la tensión del día disolverse lentamente. Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que esto era solo el comienzo. Las lecciones que había aprendido le palpitaban en las venas. ¿Podría continuar este proceso de autodescubrimiento y abordar los miedos que aún la mantenían cautiva? Mientras la inquietud se transformaba en determinación, una nueva idea empezaba a tomar forma en su mente, una que podría llevar su acto de valentía a nuevas alturas. ¿Era posible que la transformación que tanto ansiaba no solo afectara a sus estudiantes, sino que la liberara a ella misma de sus cadenas más profundas? Con una respiración profunda, se preparó para afrontar lo desconocido que aguardaba a su alrededor. La verdad estaba a punto de ser revelada, y doña Rosa se sentía lista para el desafío que se avecinaba. Cada día que pasaba en la escuela, doña Rosa sentía que la carga de sus recuerdos era menos pesada. Había algo revelador en hablarles a los estudiantes de sus experiencias, algo que le brindaba cierto poder. Así, acudía a las clases con mayor frecuencia y compromiso, sintiendo que cada lección no solo educaba, sino que también sanaba. Sin embargo, el desafío que se cernía sobre ella no era únicamente emocional. Había un persistente eco en su mente, la necesidad de estructurar sus pensamientos y experiencias en algo tangible. Doña Rosa decidió que debía compartir su historia en formato escrito, una autobiografía de su viaje a través del dolor y la resiliencia. A medida que la idea se formaba, también lo hacía la presión interna de mostrar una versión de ella misma que, tal vez, aún no era capaz de aceptar por completo. Así, liberando sus dedos sobre el teclado, comenzó a plasmar lo que había callado durante años. Entre cada palabra, el pasado se erguía, mostrándole sus fracasos, sus miedos, pero también sus victorias. Esta labor de escritura la llevó a descubrir facetas de sí misma que había olvidado, a identificar los momentos que la habían definido, y a reflexionar sobre qué lecciones valiosas había aprendido. El acto de escribir no solo era un ejercicio de memoria. Se convertía en un enfrentamiento con sus propios demonios. Aparecían recuerdos de críticas, de inseguridades sobre su papel como madre, de episodios donde sintió que había fallado en ofrecer una vida estable a sus hijos. La batalla interna se intensificó. El miedo a ser juzgada por los demás se contraponía con el deseo de liberarse de esas viejas cadenas. Una tarde, mientras repasaba un capítulo sobre su elección de regresar a la escuela tras años de ausentismo, sintió que el peso del mundo se arrojaba sobre sus hombros de nuevo. ¿Era realmente digna de contar su historia? ¿Qué valor podría tener su perspectiva frente a las experiencias brillantes y aparentemente perfectas de otros? Esa pregunta la llevó a un abismo de autocrítica. Las palabras comenzaron a fluir con más resistencia y el miedo a la vulnerabilidad se apoderó de ella de nuevo, como un viejo conocido que regresaba justo cuando menos lo esperabas. Decidió entonces hacer una pausa. Se miró en el espejo y abordó su imagen reflejada. Con voz temblorosa, comenzó a afirmarse: soy Doña Rosa. Mi viaje es cuestión de valor, y no de perfección. Esa declaración resonó en su mente y la llenó de energía renovada. Al final del día, se dio cuenta de que la escritura también era una forma de empoderamiento, y que su historia, con todas sus imperfecciones, podía inspirar a otros a seguir su camino. Un par de días después, en el aula, se encontraba en un círculo con sus estudiantes, compartiendo un relato personal que solo había esbozado en su libro. La vida no es siempre un cuento de hadas, comenzó, y vio cómo sus alumnos la miraban con atención, identificando la sinceridad en sus palabras. A veces, el camino está lleno de obstáculos, pero el verdadero valor radica en levantarse cada vez que caemos. Lucas, quien hasta hacía poco se había mostrado distante, levantó la mano.
¿Y qué se siente al ser valiente?, preguntó con un brillo de curiosidad en sus ojos. Doña Rosa respiró hondo, sintiendo que la conversación tomaba un rumbo inesperado. Se siente como un mar de incertidumbre, pero también como la luz que sigue a la tormenta. Durante aquel intercambio, comprendió que sus alumnos no solo estaban aprendiendo de sus experiencias, también la estaban empujando hacia una autorreflexión más profunda. Esa noche, mientras seguía trabajando en su autobiografía, Doña Rosa se dio cuenta de que el temor a ser juzgada continuaba presente. Pero acompañada de la certeza que sus historias podían tener impacto, un nuevo fuego comenzaba a cobrar vida en su interior. Bajo la luz tenue de la habitación, las palabras fluyeron nuevamente, esta vez con mayor fervor. Pero la reflexión interna se tornó aún más intensa y emergió una nueva pregunta. ¿Estaba realmente lista para revelar todo su ser al mundo? Un nuevo capítulo, más desafiante y revelador, asomaba en el horizonte. Ella debía responder con sinceridad a su propio corazón antes de dar ese paso crucial. ¿Cuál sería el costo de esa verdad y a dónde la llevaría? Doña Rosa se sentó frente al teclado, las palabras danzando en su mente como un torbellino. Estaba en un punto crítico, la necesidad de profundizar en aquellos momentos que le habían dejado cicatrices, pero que, al mismo tiempo, la habían moldeado. Mientras escribía, un eco resonó en su cabeza: tu verdad importa. Era una afirmación que debía repetirse constantemente, pero que, en ese instante, sentía que se desvanecía entre las dudas. El miedo a desnudarse emocionalmente seguía persiguiéndola. Sabía que la autobiografía no sería solo un relato sobre sí misma, sería un espejo que podría revelar no solo sus luchas, sino las desilusiones que había llevado en su mochila durante años. Y, sin embargo, algo dentro de ella sentía una fuerza renovada. Ese descubrimiento estaba acercándola a una versión de sí misma que había permanecido oculta tras la fachada de la abuela amorosa y la profesora dedicada. Decidió que para abordar su propia historia, debía también desentrañar los efectos que su vida había tenido en sus hijos. Se preguntó cómo sus decisiones habían impactado en la construcción de sus futuros y cómo aquellas experiencias también podrían resonar en sus lectores. Reflexionó sobre los sacrificios y la resignación, así como sobre los momentos de alegría que a menudo parecían eclipsados por la culpa. Esa mezcla de emociones se convertía en un campo de batalla interno, donde la valentía de escribir chocaba con la incertidumbre y el deseo de protección. Ciertamente, había pasado mucho tiempo desde que se permitía sentir con esa intensidad. Regresó a sus notas, a los trozos de papel que, en un intento de capturar instantes burlones de su historia, se habían acumulado en su escritorio. Con el corazón acelerado, seleccionó un fragmento que hablaba sobre una Navidad particularmente difícil, donde las sonrisas eran escasas y la alegría parecía un lujo ajeno. Era un momento que había preferido olvidar. Sin embargo, lo que el dolor había ocultado era que esas experiencias la habían llevado a ser más comprensiva y empática, tanto con ella misma como con los demás. La escritura se convirtió, entonces, en un viaje de autoexploración. Cada palabra escrita la acercaba un poco más a la aceptación de su pasado. El proceso transformador no solo le permitía revivir los momentos difíciles, sino también reconocer que sus historias podían ofrecer consuelo y claridad a quienes pasaban por situaciones similares. Allí, plantada frente a su pantalla, una chispa de determinación empezó a florecer. Pero a medida que seguía escribiendo, una nueva preocupación surgió en su mente: la posibilidad del rechazo. ¿Acaso su verdad, al salir a la luz, podría aislarla emocionalmente? La idea de ser juzgada por aquellos que la conocían le generaba un miedo profundo. Esa lucha con su propio juicio se convertía en una habilidad que debía pulir: el arte de la autenticidad. Quizá al exponer sus vulnerabilidades, podría abrir una puerta a la comprensión, a la conexión genuina. Sin embargo, cada vez que pensaba en compartir sus verdades, una parte de ella se retraía ante la posibilidad de dolor. Meditó sobre el valor de ser auténtica. Recordó a Lucas y su curiosidad. Pensó en cómo sus preguntas reflejaban una búsqueda de autenticidad, una especie de espejo hacia sí misma. Comprendió que no podía permitir que el miedo la paralizara. En su lugar, sería la brújula que la guiara hacia una verdad más profunda. Esa noche, el ciclo de reflexión fue más profundo que nunca. Decidió que debía establecer una nueva intención. Quería que su próximo paso no solo fuera un acto de valentía, sino también un compromiso con su propio proceso de sanación. Sin embargo, antes de llegar a ese desenlace, se dio cuenta de que necesitaba enfrentar una verdad aún más incómoda: ¿qué aspectos de su vida había decidido ignorar por completo? La pregunta la dejó inquieta.
Al cierre de su día, sintió que una revelación inminente se cernía, un desbloqueo que podría llevarla a entendimientos que cambiarían su punto de vista sobre su vida. Esa noche, doña Rosa se prometió que, al día siguiente, enfrentaría su miedo y exploraría esas partes inexploradas de su existencia. La brisa nocturna entró por la ventana, cargando consigo la promesa de un nuevo amanecer. Mientras miraba hacia la luna, supo que debía prepararse para dar un paso decisivo. Había muchas verdades por descubrir y, con cada revelación, crecía el deseo de enfrentar su propia historia con más valentía que nunca. Aún así, un pensamiento persistente la retuvo: ¿qué pasaría si algunas de esas verdades, una vez expuestas, pudieran cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de aquellas personas a quienes más amaba? El día amaneció gris, como si el cielo compartiera la angustia que se acumulaba en el corazón de doña Rosa. Mientras ajustaba las cortinas de su ventanal, la luz tenue colaba la realidad de sus emociones, cada sombra era un recordatorio de lo que aún no había confrontado. Con una mezcla de ansiedad y determinación, se sentó frente a su escritorio, el teclado llamándola como un faro a la verdad que aún no se atrevía a explorar. Con un profundo suspiro, comenzó su trabajo de desenterramiento emocional. Identificó 3 áreas de su vida que había evitado: su relación con su madre, el ático lleno de elementos olvidados y el amor que nunca se atrevió a reclamar por miedo a perderlo. Frustrada, sus manos temblaban sobre las teclas. Hacer frente a estas verdades era como abrir una puerta con una cerradura oxidada, que parecía reacia a ceder. Sin embargo, la voz interior que había comenzado a germinar en su mente la instó a seguir. Recuerda, tu verdad importa, se repitió como un mantra, cada vez con más fuerza. La relación con su madre era el primer campo de batalla. Recordó las palabras hirientes, las diferencias irreconciliables que las habían alejado durante años. Las noches de lágrimas silenciosas y las promesas no cumplidas se convertían en un eco constante. Pero, ¿acaso no era tiempo de dejar de cargar con ese peso? El resentimiento había sido un compañero leal que debía soltar. Mientras escribía sobre esos momentos de imposición y dolor, algo dentro de ella empezó a reajustarse. Cada detalle que plasmaba en la página se sentía como una liberación. Compartir su historia no era solo un acto de valentía, era, más bien, un acto de autoafirmación, una declaración de que sus experiencias merecían ser narradas. La escritura le reveló que había más que solo dolor en su historia. También había amor, esperanzas y sueños aplazados. El siguiente desafío se presentó con la mención del ático. Ese espacio simbolizaba no solo un refugio para los objetos viejos, sino un almacén de memorias enterradas. Al recordar aquellas cajas polvorientas llenas de sus sueños de juventud, sus aspiraciones de ser escritora, los cuentos que nunca escribió, sintió una punzada en el pecho. Ahí estaba la versión de sí misma que había dejado de lado. Decidió que debía descender a la oscuridad del ático, recuperar esos sueños y darles vida nuevamente. Era hora de abrir las ventanas de su mente, airear esos recuerdos marchitos y darles un nuevo propósito. Mientras se sumergía en estas reflexiones, su mente a menudo volvía a Lucas, su nieto, cuya curiosidad le desafiaba a ser auténtica. Pensar en él le ofrecía la claridad necesaria para seguir adelante. Sus historias no eran solo para ella, eran un legado, una brújula para las futuras generaciones. A cada palabra que escribía, moldeaba no solo su pasado, sino una narrativa que podría guiar a Lucas en su propio viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, el amor que había dejado en la penumbra seguía siendo un fantasma inquieto. Recordó a Eduardo, un amor del pasado que había decidido sacrificar en favor de la seguridad emocional. Ahí estaba una verdad incómoda: había optado por la estabilidad sobre la vulnerabilidad. Esa elección había tejido una soledad que, en ocasiones, se sentía como una condena. Con cada párrafo, el peso del miedo se disipaba. En su manía por proteger a los otros, se había olvidado de su propio deseo. ¿Acaso podría encontrar la valentía para expresar aquello que había callado durante tanto tiempo? La misma pregunta resonaba en su mente, desafiándola a considerar que la autenticidad también podría abrir puertas que habían estado cerradas. A medida que el día avanzaba, doña Rosa se dio cuenta de que el acto de escribir no solo era un compromiso con su historia, sino un viaje hacia la reinvención. La verdad estaba a su alcance, pero como un susurro que todavía se negaba a manifestarse en su totalidad. Se detuvo un momento y miró la hoja en blanco frente a ella. Estaba lista para una revelación, pero antes de continuar, se dio cuenta de que cada decisión que había tomado hasta entonces le había llevado a este momento. ¿Estaba dispuesta a cambiar su narrativa y permitir que sus verdades resplandecieran?
Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco persistente, y justo cuando decidió escribir la primera línea sobre su amor perdido, una notificación en su teléfono la interrumpió: Lucas quiere hablar contigo. Un nuevo giro se avecinaba, y con él, la posibilidad de una conversación que podría redefinir todo lo que había estado explorando. ¿Estaba preparada para abrirse no solo a su historia, sino también a la de aquellos que amaba? Doña Rosa respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se encapsulaba en su pecho, justo cuando la notificación parpadeante en su teléfono la distraía. Con valentía, pulsó el botón para aceptar la llamada, y la voz de Lucas resonó desde el otro lado. «Abuela, tengo algo que contarte», dijo, y aunque su tono era entusiasta, doña Rosa pudo captar un hilo de inquietud. Esa inflexión despertó una chispa de nostalgia y deseo por conectar. Era el mismo Lucas que había impulsado su viaje, el mismo que la había inspirado a recuperar su voz, y por ende, su vida. Mientras escuchaba a Lucas, hablaba de sus propios dilemas y decisiones, la búsqueda de su pasión en un mundo que parecía desviar sus sueños. Esta carrera de altibajos resonaba en el interior de doña Rosa, que ahora comprendía que el árbol genealógico no solo se nutría de raíces, sino que también se alimentaba de los anhelos y las ambiciones que pasaban de generación en generación. «Creo que quiero ser escritor, abuela. Pero tengo miedo de fracasar», confesó Lucas. Sus palabras le golpearon como un eco de sus propias inseguridades pasadas. Al instante, sus pensamientos viajaron a aquellos días oscuros en que sus propias aspiraciones fueron ahogadas por el miedo y la obligación. Las mismas dudas que Lucas sentía ahora, ella las había vivido, desgastadas por el paso del tiempo como las páginas amarillentas de un libro olvidado. Sin dudar, doña Rosa decidió que este era el momento perfecto para compartir su verdad, la lucha que había enfrentado para encontrar su voz. «Mira, Lucas, el temor al fracaso nunca desaparece por completo. Pero no puedes dejar que te frene. Hay que escribir», le animó, reforzando que la escritura era también su propia vida, y como había sido liberadora combinar la vulnerabilidad con la creatividad. Mientras hablaban, las palabras fluían como ríos en crecida. Ella compartió fragmentos de su historia, las cartas no enviadas, los cuentos que nunca nacieron. Lucas escuchaba, así como ella había deseado haber tenido a alguien que la guiara en su juventud. La conexión entre ellos se tejía en la costura de la honestidad, revelando que la autenticidad no era solo un camino personal, sino un legado compartido. Al finalizar la conversación, ambos sintieron un susurro de libertad. Doña Rosa se sintió más ligera, como si la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo comenzara a disiparse. Pronto, las palabras que había estado guardando se abrieron, inundándole con una nueva energía. Era un compromiso renovado con su propio proceso. No obstante, mientras reflexionaba sobre la profunda conversación, se encontró ante un dilema penoso y emocionante. ¿Cómo se atrevería a alentar a su nieto a seguir su propio camino literario si ella misma nunca había publicado ni una línea? Aquella pregunta, que la empujaba a confrontar sus propios miedos, se instaló en su mente como un reto a disolver las sombras que aún la rodeaban. Con el corazón palpitante y una nueva resolución, doña Rosa se sentó de nuevo frente al teclado. Era hora de escribir su historia, no solo como un medio de autosanación, sino también como un paso hacia la creación de nuevos relatos familiares, aquellos que resonarían en las generaciones futuras. De repente, la hoja en blanco dejó de ser un enemigo y se transformó en la promesa de una nueva oportunidad. Justo cuando las palabras comenzaron a fluir, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era inesperado y podía cambiar todo nuevamente. Con cautela, doña Rosa se levantó. ¿Quién podría ser a esta hora? La curiosidad se mezclaba con un ligero miedo. ¿Estaba lista para enfrentar no solo sus verdades, sino también lo que otros pudieran traer a su vida? Despertaba una nueva nerviosidad en su interior, tal vez la puerta a un descubrimiento que jamás había anticipado. Sin pensarlo, se acercó a la puerta y respiró hondo, preparándose para el giro que podría redefinir su narrativa una vez más. Doña Rosa se encontró frente a la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Durante tanto tiempo había vivido entre sombras, temiendo abrirse al mundo que la rodeaba. Ahora, este sencillo timbre había traído consigo la posibilidad de alterar el rumbo de su vida una vez más. Al abrir, se encontró con la figura conocida de su hija, Mariana, que había llegado con un destello en los ojos y un aire de determinación. «Mamá. Necesito hablar contigo. ¿Tienes un momento?», preguntó Mariana, su voz cargada de emoción. Doña Rosa asintió y la condujo al acogedor comedor. En cuestión de minutos, la conversación se tornó reveladora.
Mariana, sintiendo los cambios en su madre, expresó lo agradecida que estaba por su nueva valentía. He visto cómo te transformas. Ese ejemplo me ha inspirado a enfrentar mis propios miedos, confesó. Mariana había estado lidiando con su propia frustración profesional, sintiéndose atrapada en un entorno que no la valoraba. Doña Rosa, al escucharla, comprendió que las lecciones aprendidas no solo las unían a ambas, sino que mostraban que el viaje de transformación era una herencia a transmitir. Esa charla sobre las luchas del día a día se convirtió en un espacio de sanación. Doña Rosa se sintió en casa hablando de sus sueños y anhelos, y lo más importante, se sintió escuchada. Las inseguridades antes imposibles de compartir comenzaron a disiparse, revelando el poder de la conexión familiar. Así, se dieron cuenta de que ambas podían apoyarse mutuamente, en lugar de cargar con sus libertades perdidas en silencio. La transformación de Doña Rosa no solo había influido en su vida, recogió el hilo de Mariana, permitiendo que su hija también comenzara a soñar. Voy a ofrecer un taller de escritura en mi comunidad, como tú hiciste, declaró Mariana, refiriéndose a la idea que Rosa había cultivado durante sus lecciones. Al escucharlo, una chispa se encendió en el corazón de Doña Rosa. Era el momento que tanto había anhelado, tener un impacto en la vida de los demás, comenzando por su propia familia. Luego de esa reveladora conversación, Rosa decidió que era el momento de finalmente compartir su autobiografía. Había estado escribiendo y reescribiendo, pero ahora sentía una urgencia renovada. Aquel texto ya no sería solo su historia, sería un legado, un puente hacia sus descendientes. Durante semanas nauseabundas se dedicó a dar vida a esas palabras, desnudándose emocionalmente y finalmente reclamando la historia que había vivido. Puso todo su corazón y vulnerabilidad en esas páginas, eligiendo contar no solo de sus logros, sino también de sus fracasos y los miedos que siempre la habían acosado. Cuando finalmente tuvo el manuscrito impreso, Doña Rosa lo miró con una mezcla de nervios y emoción. Aquel papel que contenía su alma estaba listo para enfrentar el mundo. Era su momento de brillar. La presentación del libro sería un acto de superación, pero además, era un testimonio de resiliencia. El día del lanzamiento, la búsqueda de la autoaceptación increíblemente renació. La comunidad, que al principio había sido escéptica a sus esfuerzos, ahora se unió a ella en una nueva narrativa. Doña Rosa compartió su historia en voz alta, y cada palabra resonó profundamente entre los asistentes. Las miradas de admiración y respeto fueron una salvación para el espíritu de la abuela. Estaban reconociendo no solo su lucha, sino también el impacto que podía lograr en las vidas de aquellos que la rodeaban. El espacio, colmado de sus seres queridos y conocidos, comenzó a transformarse en un testimonio de conexión, amor y anhelo compartido. Cada aplaudir era un eco de liberación mutua. Nunca es tarde para aprender, repetía mientras invitaba a otros a abrazar sus pasiones. Aquel encuentro no solo había consolidado su rol como profesora, sino que la había convertido en un faro de esperanza para su familia y para todos aquellos que llevaban sus propios miedos a cuestas. Con la voz firme y el corazón repleto de agradecimiento, Doña Rosa comprendió que había conquistado su mayor desafío, superar el miedo a ser vista y a ser escuchada. La abuela se sintió libre, al fin liberada de las cadenas del pasado. Aquel día marcó el punto de partida para nuevas historias, sueños renovados y vínculos fortalecidos. Al final, Doña Rosa no solo logró alcanzar sus metas personales, se convirtió en un referente para su comunidad, encarnando la esencia de que nunca es tarde para renacer, para vivir con autenticidad y valorar la voz propia. Esa presentación no significó el final, sino un nuevo comienzo. Las historias que emergían de su pluma se continuarían surgiendo, no solo para ella misma, sino también para inspirar a muchos otros a enfrentar sus miedos. La satisfacción y el orgullo que florecieron en su interior eran posibles gracias a que finalmente se atrevió a ser ella misma. Doña Rosa había traspasado las sombras y emergido al resplandor de su propia vida. Es momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque eso realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento.